¿Cuánto cuesta la fe en la propia invulnerabilidad? Creso, soberano del reino de Lidia, conoce la respuesta mejor que cualquier otro gobernante del mundo antiguo. Pagará por ella con todo lo que posee. En el otoño del año 547 a.C., el monarca más rico del mundo conocido se encuentra en su capital, Sardes, y toma una decisión que destruirá un estado con 3 siglos de existencia. Decide esperar. Esperar a la primavera, esperar a los aliados, esperar a que el enemigo respete las reglas. Pero el enemigo no juega según las reglas. En aquel entonces, el reino de Lidia no era solo un país, era el estándar de riqueza de la antigüedad. El río Pactolo, que fluye por las faldas de Sardes, arrastra pepitas de oro en sus aguas. Literalmente. Heródoto lo consigna como un hecho cotidiano. Los lidios fueron el primer pueblo en acuñar monedas de electro, una aleación de oro y plata. Los mercados de Sardes bullen con mercaderes de Egipto, Babilonia, las polis griegas y las ciudades fenicias. Creso reparte ofrendas en Delfos con tal generosidad que los sacerdotes lo distinguen con honores, mientras otros reyes permanecen como suplicantes anónimos. Su tesoro no está simplemente lleno, está desbordado. Y es en esta ciudad, en esta fortaleza de la abundancia, donde en el otoño del 547 ocurre algo que la aristocracia lidia no se toma en serio. Desde el este avanza Ciro II, el gran rey del imperio aqueménida. Ciro no es un caudillo estepario cualquiera. En 10 años ha subyugado el reino de Media, ha capturado Babilonia sin librar una sola batalla de envergadura y ha atravesado Anatolia. Su ejército no sabe de cuarteles de invierno. Avanza, siempre avanza. Creso está al tanto. Envía embajadores al oráculo de Delfos con una pregunta simple. ¿Qué sucederá si ataca a los persas? El oráculo responde con esa ambigüedad precisa que vuelve a las profecías inexpugnables tras los hechos. Si Creso cruza el río Jalis, destruirá un gran imperio. Creso escucha lo que desea oír. Cruza el Jalis. Ataca. En el verano del 547, el ejército lidio invade la Capadocia persa. La batalla de Teria termina en tablas. Ambos ejércitos sufren bajas considerables, pero ninguno se quiebra. Según los estándares de la época, esto es una señal. Hay que prepararse para la siguiente campaña. Creso retira sus tropas a Sardes. Desmoviliza a los mercenarios griegos y egipcios contratados para el invierno. Envía emisarios a sus aliados, Egipto, Esparta, Babilonia, solicitando el envío de tropas para la primavera. La decisión parece sensata. Bajo todas las normas de la guerra antigua, la campaña concluye con la llegada del frío. Los ejércitos no combaten en invierno. No es cobardía, es logística. Forraje para los caballos, provisiones para los hombres, el estado de los caminos. Una ofensiva invernal no es estrategia, es un suicidio. Ciro lo sabe, y aún así, avanza. Mientras en Sardes se celebra y se aguarda la primavera, el ejército persa cruza los pasos montañosos de Anatolia. Los exploradores de Creso informan del movimiento apenas unos días después de que los persas ya han superado las cumbres. El intervalo entre el vienen y el están aquí resulta fatalmente breve. Los comandantes lidios reciben la orden de reunir a las tropas, o al menos a las que quedan en la ciudad. Los mercenarios se han dispersado, los aliados aún no se han movilizado. Las falanges egipcias están en camino, los embajadores espartanos apenas están alistando sus naves. Creso despliega lo que tiene a mano, ante todo su caballería. La caballería pesada lidia es el orgullo del reino. Caballos robustos, lanzas largas y jinetes protegidos por corazas de bronce. En campo abierto no tienen rival, y es en ellos en quienes Creso deposita su confianza. La llanura a las puertas de Sardes es el escenario ideal para un choque de caballería. Obligará a los persas a aceptar la batalla bajo sus propios términos. Ciro contempla esa llanura, ve lo mismo que Creso, y empieza a pensar en los camellos. El asunto de los camellos vendrá después. Primero es necesario entender qué vio Ciro exactamente en esa llanura y por qué lo que vio lo inquietó. La caballería lidia era en ese momento la mejor de Anatolia Occidental. No es una opinión subjetiva. Es un hecho registrado que incluso las fuentes griegas, poco dadas a elogiar a los reyes bárbaros, reconocen.
Los lidios criaban caballos de guerra de forma deliberada durante generaciones. Los pastos en los valles fluviales garantizaban forraje y agua. Su inmensa riqueza les permitía adquirir los mejores sementales de Media y Persia. Irónicamente, así sucedía. Los jinetes se formaban desde la infancia. A mediados del siglo VI a.C., la caballería pesada lidia había perfeccionado la táctica de carga hasta alcanzar una precisión mecánica. Creso lo sabe. Por eso, cuando el ejército persa asoma en la llanura al oeste de Sardes, no cede al pánico. Evalúa las fuerzas. A su lado cuenta con varios miles de jinetes listos para el combate inmediato, la infantería de Sardes y los aliados que lograron llegar a tiempo. De Egipto ha arribado parte de la falange de mercenarios. Infantería pesada con enormes escudos hoplitas y armaduras de bronce, formada en orden cerrado. Los mercenarios egipcios de este periodo son profesionales obsesionados con la disciplina. Cobran por adelantado y cumplen el contrato. No es un elogio, es simplemente su condición de empleo. La falange egipcia toma posiciones en el centro. Los pesados escudos se solapan, las lanzas se proyectan hacia el frente. Ven ante sí el campo de batalla. Ven que son muchos. Esa sensación de seguridad durará poco. En ese mismo instante, Esparta apenas está cargando sus barcos. Este punto merece atención. Esparta es aliada oficial del reino de Lidia. El tratado está firmado, las ofrendas aceptadas y los juramentos prestados. Cuando Creso pidió ayuda, los espartanos asintieron. De hecho, preparan un contingente expedicionario, pero las naves zarparán cuando ya todo haya terminado. Según diversos historiadores, los espartanos no se apresuraron de forma deliberada. El desenlace de la guerra era demasiado incierto para arriesgar a sus ciudadanos. El oro de Lidia siempre pesó más que los juramentos de lealtad. Así, cuando el ejército persa aparece ante Sardes, Creso dispone solo de lo que tiene: una coalición incompleta, caballería sin el apoyo de todos sus aliados y una ciudad fortificada a sus espaldas. Ciro, por su parte, presenta un ejército que ha recorrido cientos de kilómetros en pleno invierno. Son tropas curtidas, habituadas a moverse en cualquier condición. El poder militar del Imperio Aqueménida no se basaba en un solo tipo de unidad. Tenían infantería de arqueros y lanceros, y una caballería menos numerosa que la lidia, pero mucho más maniobrable. Los jinetes medos y persas saben retirarse y contraatacar sin necesidad de un choque frontal. Además, cuentan con contingentes de pueblos subyugados: bactrianos, medos, armenios. Que la caballería persa sea numéricamente inferior a la lidia no es una conjetura, es el problema que Ciro reconoce en ese mismo instante, de pie frente a la llanura de Timbria. En campo abierto, en un enfrentamiento directo, los jinetes lidios arrollarán sus flancos. Una carga frontal de caballería pesada no es táctica, es física pura. Masa, velocidad y longitud de lanza. La infantería persa en los flancos no resistirá el embate. Luego, la caballería rodeará el centro. Y después, el fin. Ciro convoca un consejo de guerra. Lo que se dijo allí no se conserva textualmente, pero el resultado se conoce con certeza. Uno de sus generales, Harpago, un experimentado comandante que sirvió incluso en la corte meda, plantea una pregunta que, al principio, suena absurda. ¿Cuántos camellos hay en la caravana? Por todo el ejército persa comienza el recuento de los animales de carga. Los mismos que transportan provisiones, equipo y tiendas. Torpes, lentos y despidiendo un olor acre y penetrante. No se ha previsto ningún uso militar para ellos. Son bestias de carga y siempre lo han sido. Harpago, según el testimonio de Heródoto, sabe algo fundamental sobre los caballos. Les temen a los camellos. No porque los camellos sean peligrosos, sino porque los caballos, al no haber visto ni olido jamás a tales criaturas, reaccionan a su rastro y silueta con un rechazo instintivo a obedecer. No es una leyenda, es un comportamiento documentado por diversos autores antiguos. Los caballos de la caballería lidia crecieron en los valles de Anatolia. Jamás habían visto un camello. Ciro escucha la propuesta, hace una pausa, luego da la orden. ¡Los camellos al frente! Que les quiten las cargas, que suban hombres sobre ellos. Los arrieros y cuidadores miran a sus animales, luego miran la orden.
Luego vuelven a mirar a los animales. El campamento comienza a reorganizarse. No es un proceso rápido ni silencioso. Es un caos que debe resolverse antes del alba. En la llanura de Timbria, mientras el campamento persa reorganiza febrilmente su caravana, los vigías lidios informan a Creso. El enemigo se prepara. Los detalles son difusos. Polvo, movimiento, estrépito. Nada alarmante. Al fin y al cabo, el adversario es inferior en número de caballería. Creso decide lanzar el ataque por la mañana. La mañana en la llanura de Timbria se levanta entre nubes de polvo. El polvo es alzado, antes del orto, por miles de pies, cascos y ruedas. El aire de octubre en Lidia es seco y frío al amanecer. Al mediodía apretará el calor. Pero antes del mediodía, muchos de los que ahora ocupan su lugar en la formación ya no estarán vivos. El ejército lidio es el primero en tomar el campo. La caballería se desplaza hacia los flancos. No es una formación azarosa, es un esquema depurado. Los jinetes pesados ocupan las alas izquierda y derecha, dejando el centro a la infantería y a los contingentes aliados. La falange egipcia solapa sus escudos en el corazón de la línea. La infantería lidia se dispone en escalones. Todo parece una repetición de docenas de batallas anteriores. Familiar, predecible, fiable. Ahora, observemos la escena a través de los ojos de un jinete lidio en el flanco derecho. Monta un caballo que él mismo domó, un animal robusto, de pelaje oscuro, acostumbrado al clamor de la multitud y al tintineo del metal. El jinete empuña una lanza larga y lleva el escudo sujeto al antebrazo. Aguarda la señal. Frente a él, las filas persas a unos cientos de pasos. Infantería, arqueros. Una caballería escasa en los flancos, notablemente inferior a su propio escuadrón. No siente ninguna amenaza. Es crucial registrar este detalle. La caballería pesada lidia de mediados del siglo VI a.C. era una ventaja estructural que había funcionado una y otra vez. Heródoto la describe como una fuerza capaz de desbaratar cualquier formación de infantería. Sus lanzas largas permitían golpear antes de que el enemigo pudiera reaccionar. La formación cerrada de caballería pesada al galope generaba una presión que rompía las filas enemigas físicamente. No por el combate en sí, sino por el puro impacto de la masa. Los lidios lo sabían, los persas también. Es por eso que Ciro no puede aceptar la batalla bajo el esquema estándar. La infantería persa de aquel periodo es formidable. Los arqueros mantienen un ritmo de disparo constante y los lanceros son firmes. Pero ante una carga de caballería pesada en una llanura abierta, la infantería solo tiene una respuesta: impedir que el golpe alcance el flanco. Si la caballería lidia rodea la formación persa, todo está perdido. Los flancos se desmoronarán, el centro quedará expuesto y los arqueros perderán su cobertura. No es una suposición, es aritmética militar. Ciro lo entiende mejor que sus generales. Ha librado suficientes batallas para leer el campo como un libro abierto. La llanura de Timbria es vasta, no hay dónde ocultarse. Una maniobra de flanqueo es imposible. Los lidios son demasiados en las alas y bloquearán cualquier movimiento. Un ataque frontal de la caballería persa contra la lidia supondría la pérdida de sus jinetes, que ya son escasos. La superioridad numérica de los lidios en los flancos es abrumadora. Según estimaciones, superaban a los persas casi al doble. Esa proporción no deja margen para maniobrar. Es una sentencia. La respuesta persa convencional ante tal amenaza sería saturar los flancos con arqueros para hostigar a la caballería atacante. El problema es que las flechas no detienen a la caballería pesada en pleno avance. Pueden herir a los caballos o alcanzar zonas desprotegidas, pero un jinete acorazado sobre una montura lanzada a velocidad atravesará la línea de arqueros antes de que estos logren causar bajas suficientes. Esto también es experiencia documentada, no una conjetura. Los generales persas ven el problema. Algunos, al parecer, proponen retirarse y plantear una batalla defensiva cerca de las colinas, donde el relieve protegería los flancos. Ciro se niega. Una retirada frente a la caballería lidia en campo abierto no es una maniobra, es una carnicería a campo abierto. No hay salida mediante la táctica clásica. Es en este momento cuando Harpago retoma su pregunta sobre los camellos. Durante la noche, el campamento persa trabaja sin descanso. Los camellos,
unos 200 según cálculos aproximados, son llevados al frente. Se les despoja de sus cargas. Los arrieros, habituados a dirigir a los animales con gritos y varas, intentan alinearlos. Los camellos no comprenden qué se espera de ellos. Se sientan, se levantan, se revuelven. Uno muerde al arriero en el hombro. No es una unidad de combate, es un caos sobre 4 patas. Los infantes persas, observando la escena a la luz de las antorchas, no comprenden el plan. Más de uno debió pensar: mañana mi vida dependerá de estos animales, de ganado de carga, contra la élite de la caballería lidia. Ese pensamiento no inspira confianza, pero Harpago sabe lo que el soldado común ignora. El olor del camello, acre, almizclado e inconfundible, es detectado por el caballo mucho antes de ver la fuente. A una distancia de varias decenas de pasos, ese olor provoca en un caballo que jamás lo ha percibido una reacción que ningún jinete, por experto que sea, puede neutralizar. El animal se niega a avanzar, se da la vuelta, se encabrita. Los caballos de guerra lidios crecieron en los valles de Lidia. Jamás habían visto ni olido un camello. Al amanecer, la línea de camellos se forma a duras penas frente al frente persa. La infantería se sitúa detrás. Los arqueros ocupan sus puestos. Ciro imparte la última orden antes de la batalla: mantener la posición, sin importar lo que ocurra al frente. Al otro lado del campo, los vigías lidios observan la extraña silueta de la formación persa y no logran comprender lo que ven. Este es el momento clave, y no por el drama, sino porque describe con precisión el vacío de información de Creso esa mañana. El informe que recibe es el siguiente: frente a las filas persas hay unos animales grandes. No son caballos, no son elefantes. Los elefantes no se usaban en esa región. Son criaturas jorobadas y lentas, dispuestas en una suerte de hilera. Detrás de ellas, infantería y arqueros. La caballería persa en los flancos, como siempre, es escasa. Creso recibe el informe, pero la noticia no altera sus planes. ¿Acaso esos animales son un intento de asustar a los caballos lidios? Tal vez, pero sus jinetes son profesionales. Atravesarán cualquier barrera y alcanzarán a la infantería persa. Luego vendrá la carga estándar. El centro persa no resistirá. La orden se mantiene. La caballería atacará los flancos. La infantería presionará el centro. Lo que sucede a continuación debe entenderse con precisión, sin adornos. La caballería pesada de Lidia inicia el avance. Primero al paso, luego al trote. Los jinetes mantienen la formación, hombro con hombro, las lanzas en horizontal. El suelo brama bajo los cascos. No es una metáfora, es física. Miles de caballos pesados sobre una llanura seca generan una vibración que los infantes persas sienten en sus propios pies a la distancia. La caballería gana velocidad, y en ese instante el viento en la llanura de Timbria cumple con su rutina matutina. Cambia de dirección. Sopla de oeste a este, de las líneas persas hacia las lidias. El olor alcanza a los caballos antes de que vean la fuente. No es la formación entera la que reacciona de golpe. Son caballos individuales en las primeras filas. Frenan sin que el jinete lo ordene. Uno se desvía a la izquierda, chocando con su vecino. Otro se planta en seco. El jinete que viene detrás lo embiste por la espalda. En una formación cerrada y a gran velocidad, una parada brusca provoca un efecto dominó. Las filas traseras arrollan a las delanteras. Las lanzas chocan entre sí. La formación se desbarata. Los jinetes meten espuelas y tiran de las riendas para enderezar a sus monturas. Los caballos no obedecen, no porque estén mal entrenados, sino precisamente porque lo están. Un caballo de guerra adiestrado reacciona a las órdenes más rápido que uno salvaje, pero el instinto de rehuir un olor desconocido es más fuerte que cualquier adiestramiento. No es miedo en términos humanos, es una respuesta fisiológica grabada miles de años antes de que el hombre montara el primer caballo. El jinete lidio del flanco derecho, el mismo que al alba no sentía amenaza alguna, nota ahora cómo su montura arquea el cuello e intenta girar en redondo. Aprieta los flancos del animal con las rodillas, tira de la rienda hacia la izquierda, grita. El caballo da medio paso y vuelve a detenerse. El olor se intensifica con cada metro. El animal no entiende de dónde viene el peligro, solo sabe que está justo delante. El ataque pierde impulso.
Luego, se detiene por completo. No es aún el pánico de todo el ejército, pero es un titubeo táctico que Creso, desde la colina, observa con desconcierto. No comprende la causa. Sus correos galopan hacia los oficiales de caballería con una sola pregunta: ¿por qué se detienen? Los comandantes no pueden dar una respuesta coherente, porque la respuesta es: los caballos se niegan a avanzar. Explicar esto en términos militares es imposible. No hay flechas enemigas, ni fosos, ni maniobras de distracción. Es el olor. Mientras la caballería lidia permanece estática y sus oficiales intentan reanudar el movimiento, Ciro imparte la siguiente orden: ¡arqueros, al frente! Se desata un bombardeo incesante sobre los jinetes inmóviles. Una caballería estática es un blanco perfecto. Los caballos caen bajo la lluvia de flechas, los jinetes caen con ellos o poco después. Algunos comandantes lidios toman la única decisión posible: descabalgar y combatir a pie. Pero un jinete pesado con coraza de bronce y lanza larga, actuando como infante en una llanura abierta y bajo fuego enemigo, ya no es una fuerza de choque. Es solo un objetivo lento con una armadura costosa. Es aquí donde comienza el verdadero descalabro logístico que Ciro anticipó y Creso ignoró. El ejército lidio fue diseñado para una sola tarea: una carga de caballería en los flancos coordinada con la presión de la infantería en el centro. No es una formación flexible. Cuando la caballería se detiene, la infantería central sigue avanzando, pero ahora carece de cobertura en sus alas. La falange egipcia en el centro solapa sus escudos y sigue adelante, ignorando lo que ocurre en los extremos. Cumplen su contrato. Ese es su oficio. La infantería persa, tras la línea de camellos, mantiene la formación. Ciro ha ordenado no moverse y permanecen quietos. Los arqueros disparan contra la caballería paralizada y, simultáneamente, contra la falange egipcia que se aproxima. Los camellos, mientras tanto, se mueven y mascan, completamente indiferentes a la batalla que se decide a su alrededor. El rey Creso observa desde la colina cómo su fuerza de élite se transforma de una herramienta de ataque en un blanco inmóvil y envía una nueva orden. La caballería debe retirarse, reagruparse y atacar de nuevo flanqueando la línea de camellos. Es una orden sensata. Llega con media hora de demora. Porque mientras la caballería se reorganiza para el rodeo, la formación persa comienza a reestructurarse. Y la forma de esta nueva disposición, un enorme cuadrado que el reconocimiento lidio no había detectado en ninguna batalla anterior, altera la geometría de todo el campo de batalla. Un cuadrado, no una línea, no una cuña, no una formación tradicional con flancos abiertos. Un cuadrado. Ciro da esta orden en el preciso momento en que la caballería lidia se reorganiza para un nuevo ataque envolvente. El tiempo entre la orden y su ejecución es crítico. La infantería persa comienza a reestructurarse a plena vista del enemigo. Es arriesgado. Un ejército en movimiento es vulnerable. Pero Ciro calcula con precisión. La caballería lidia necesita tiempo para salir del caos del primer choque y ganar velocidad para una nueva maniobra. Ese tiempo será suficiente. El cuadro persa se forma siguiendo una lógica impecable. La infantería ocupa los 4 lados del cuadrado. Lanceros y arqueros se colocan hombro con hombro, formando un muro sólido en cada dirección. Dentro del cuadrado, Ciro protege lo esencial: los carros de suministros, las reservas de flechas, los heridos y el personal de mando. Esto no es cobardía, es una solución táctica. Un perímetro cerrado significa que la formación no tiene flancos. Ninguno. La caballería lidia puede atacar desde cualquier dirección. En todas partes encontrará lo mismo: una densa muralla de lanzas y una respuesta inmediata de los arqueros. Heródoto describe esta formación como algo que desconcertó a los comandantes lidios. Habían visto cuadros de asedio y cuadros defensivos en retirada, pero un cuadro ofensivo, una formación desde la cual el ejército planea atacar, es algo distinto. Es desconocido. Un explorador lidio, galopando de vuelta hacia Creso con un informe, intenta describir lo que ve. Le faltan las palabras. Dice: los persas se han formado en cuadro. Creso pregunta de nuevo. El explorador repite: un cuadrado. Por los 4 costados escudos y lanzas.
Creso no comprende cómo cargar contra un cuadro con caballería. Nadie lo entiende, porque hasta ese momento nadie lo había intentado. Mientras el cuadro persa cierra sus últimas filas, en el flanco izquierdo se produce un enfrentamiento aparte. Las torres de asedio móviles, estructuras de madera de varias veces la estatura de un hombre, dispuestas por Ciro en el perímetro del cuadro, comienzan a moverse. Lentamente, entre chirridos, son empujadas por decenas de hombres desde el interior. Desde sus plataformas superiores, los arqueros persas obtienen un ángulo de tiro superior, por encima de las cabezas de su propia infantería. No es un invento nuevo. Las torres de asedio se usaban en el asalto a ciudades. Pero en un campo de batalla abierto, como parte de una formación de combate, resulta poco convencional. Los arqueros lidios en los flancos comienzan a disparar contra las torres. Las flechas se incrustan en la madera. Las torres continúan su avance. La falange egipcia en el centro, mientras tanto, se aproxima al cuadro persa. Los egipcios avanzan en formación cerrada, escudo contra escudo, en 3 filas. Esa es su fortaleza, una presión monolítica que no se desmorona bajo el fuego, porque las filas traseras mantienen el ritmo, impidiendo que las delanteras se ralenticen. Los mercenarios egipcios ven a la infantería persa frente a ellos y hacen aquello por lo que se les paga: avanzar. Las primeras flechas de los arqueros persas desde las torres golpean a los egipcios desde arriba. El joplón, el gran escudo redondo, cubre el frente pero no la parte superior. Las flechas que vuelan en trayectoria descendente encuentran hombros, cascos y piernas. La falange egipcia se ralentiza. No se detiene, pero pierde velocidad. La diferencia es fundamental. Una falange en movimiento es una fuerza arrolladora. Una falange estática es un blanco fácil. Ahora mira el campo en su totalidad, tal como lo ve Ciro desde el puesto de mando central del cuadro. A la izquierda, la caballería lidia está en proceso de reagrupación. Todavía no ha reanudado el ataque, pero se prepara. A la derecha, la situación es idéntica. En el centro, la falange egipcia bajo el fuego de las torres se ve ralentizada, pero no rota. Detrás de los egipcios, la infantería lidia aún no ha entrado en contacto. Ciro toma su siguiente determinación. No espera a que el enemigo recupere el orden. La caballería persa, poco numerosa pero rápida, recibe una orden: no atacar directamente a la caballería pesada lidia, sino rodearla. Deben salir a la retaguardia de la infantería lidia, que avanza tras los egipcios. Golpear donde no hay protección ni cohesión. Los jinetes persas se desplazan a lo largo de los flancos del cuadro. Dentro de su perímetro defensivo, son inalcanzables para los arqueros lidios, luego se desprenden de un vértice y ganan velocidad en campo abierto. Los comandantes lidios ven esta maniobra. Envían mensajeros a Creso y esperan una respuesta. La respuesta no llegará pronto. La distancia, el polvo y el estruendo la impiden. Mientras los mensajeros cabalgan de ida y vuelta, la caballería persa ya está tomando posiciones. Un infante persa, apostado en el lado sur del cuadro y mirando hacia las posiciones lidias, observa lo siguiente. El polvo en los flancos se ha vuelto más denso. Eso significa movimiento. La caballería lidia está recuperando la formación y se prepara para una nueva carga. La distancia se acorta. Aferra su lanza. A su lado, lanzas iguales, manos iguales. Detrás de él, carros, reservas de flechas y los muros del cuadro. No hay lugar para la retirada. Esto no es una casualidad de la formación, es su propósito. Un hombre que no tiene a dónde retroceder mantiene la línea por más tiempo. Ciro lo sabía incluso antes de ordenar la formación en cuadro. La tensión entre ambos ejércitos en este momento es palpable, no es una metáfora. Son 2 fuerzas en movimiento, ambas al límite de sus capacidades, ambas sin margen de error. La caballería lidia acelera para el segundo golpe. El cuadro persa se mantiene firme. Y entonces los caballos lidios vuelven a captar el rastro en el viento. El viento en la llanura de Timbros no vira, se arrecia. Esa es una diferencia fundamental. La primera vez, el olor de los camellos detuvo a la caballería lidia a distancia de carga. Los caballos se negaron a avanzar, la formación se desmoronó y el ataque fracasó. Los comandantes lograron restablecer el orden. Retiraron a los animales, los calmaron y los reorganizaron.
Los jinetes se convencieron de que el primer fallo había sido una casualidad, que la segunda vez controlarían a los caballos por la fuerza, que la destreza se impondría al instinto. Esa fue una premisa errónea. Ahora la están probando en la práctica. La caballería lidia vuelve a acelerar. Esta vez, los comandantes eligieron un ángulo de aproximación para flanquear la línea de camellos, más a la izquierda, donde calculaban que la concentración de animales era menor. Los caballos avanzan al trote, luego al galope. Las primeras filas ganan velocidad. Las lanzas se calan. Todo parece estar en orden. El hedor los alcanza antes de lo previsto. Los camellos no se habían movido durante la noche. Su olor había impregnado un sector del terreno frente a la formación persa. El polvo, caldeado por el sol de la mañana, lo retiene mejor que el aire fresco. El viento intensificado lo transporta más lejos y con mayor densidad. Los primeros caballos de la columna de ataque lo huelen a una distancia el doble de grande que por la mañana. La reacción es fulminante y esta vez más violenta. El corcel del comandante del ala derecha, un experimentado semental de guerra que había participado en varias campañas, se desvía bruscamente hacia un lado, hacia la izquierda, atravesando la formación. El jinete se mantiene en la silla, pero pierde la lanza. El animal detrás de él repite la maniobra, ya con menos control. Un tercer caballo se encabrita. El jinete sale despedido hacia atrás. Míralo desde los ojos de un noble lidio en la segunda fila del ataque. Ve cómo la primera fila pierde repentinamente el rumbo. Los caballos giran en sentido contrario a la marcha. Uno de ellos cae de costado, no por una flecha, simplemente resbaló al virar. El jinete queda atrapado debajo. El noble de la segunda fila tira de las bridas hacia la derecha, intentando evitar la colisión. Su caballo obedece, gira hacia la derecha, y entonces también capta el olor. Ahora es su caballo el que se planta en seco. La formación de ataque se deshace en segundos. No toda a la vez, sino por partes, como una tela que se desgarra. Primero en un punto, luego la rotura se expande. Los arqueros persas identifican el momento del titubeo con precisión. Esa es su tarea, esperar a que la caballería se detenga y disparar. Las flechas se clavan en la densa masa de jinetes paralizados. La distancia se ha acortado y la precisión aumenta. Los caballos, bajo el fuego, comienzan a moverse erráticamente. Los que aún obedecían a sus jinetes, ahora dejan de hacerlo. Los comandantes lidios intentan restablecer la formación con gritos y fustas. Eso funcionaba en el campo de entrenamiento. En el campo de batalla, bajo el fuego y con el olor de los camellos en el aire, no funciona. Las órdenes se pierden en el fragor. El látigo solo hace que un caballo salte hacia adelante, directamente contra la grupa del animal vecino. Parte de los jinetes toma la iniciativa por cuenta propia, sin esperar órdenes. Echan pie a tierra. Esta decisión es lógica y funesta al mismo tiempo. Un noble lidio desmontado, con su panoplia completa, pesa tanto que no puede moverse con rapidez. La lanza larga de caballería es incómoda a pie. Está diseñada para un golpe desde la montura, aprovechando la inercia de la carga. En el suelo, es simplemente una pértiga larga y pesada. Muchos de los que desmontaron tiran las lanzas y empuñan las espadas. Ahora son infantería pesada desprovista de escudos, sin formación y sin mando. Los arqueros persas centran su fuego en los que han desmontado. Un hombre a pie con armadura de bronce es más lento que un caballo. No tiene escapatoria. Creso observa esto desde la colina de mando. Los partes llegan fragmentados y contradictorios. La caballería está detenida. La caballería ataca a pie. La caballería se retira. Cada informe describe un sector diferente del campo, un momento distinto. No hay una imagen completa. Envía un mensajero al comandante del flanco izquierdo con una sola pregunta. ¿Pueden romper la línea de camellos? El mensajero regresa con una respuesta que Creso no esperaba oír. El comandante informa. Los caballos no avanzan bajo ninguna circunstancia. Aquellos que los jinetes logran forzar hacia los camellos, al acercarse a 30 o 40 pasos, giran y se llevan al jinete lejos del combate. El control se ha perdido por completo en las primeras filas. Creso procesa esta respuesta durante unos segundos. Luego pregunta. ¿Y el flanco derecho? El mensajero enviado al flanco derecho aún no ha regresado, porque allí reina el caos absoluto,
y no hay tiempo para mensajeros. Esto es lo que sucede en el flanco derecho en este momento. La caballería persa, saliendo del vértice del cuadro, ha golpeado a la infantería lidia que avanzaba tras los egipcios. La infantería lidia no esperaba un golpe por el flanco. Miraban hacia adelante, hacia el cuadro persa. Los jinetes persas pasaron por su borde derecho desprotegido, sembrando el pánico en la retaguardia. Los infantes lidios comenzaron a girar, rompiendo la formación. La falange egipcia en el centro acusó el impacto de inmediato. La falange se sostiene por los costados. Si el vecino de la derecha gira, el flanco derecho de la falange queda al descubierto. Los comandantes egipcios comenzaron a gritar órdenes para mantener la línea. La mayoría de los soldados cumplieron, pero algunas filas del extremo derecho se giraron instintivamente hacia la nueva amenaza, y la falange perdió su geometría. La ruptura de la geometría de la falange no es solo un término táctico. La falange solo funciona como un monolito. Si un borde se desplaza, toda la formación pierde la protección mutua de los escudos. Una brecha del ancho de un hombre es suficiente para que entren dos enemigos. La infantería persa en el lado más cercano del cuadro ve esta brecha. El comandante da la orden. Los lanceros salen del cuadro y presionan el flanco expuesto de la falange egipcia. En la llanura de Timbros, a media mañana, se configura una imagen que Ciro previó, y Creso no. El ejército lidio no está derrotado, pero ya no actúa como un mecanismo cohesionado. Cada una de sus partes lucha por separado, aislada de sus vecinos y sin una dirección táctica global. Y el cuadro persa se mantiene firme, y desde él, con metódica precisión, disparan los arqueros. El cuadro persa resiste. Ese es un hecho simple, y es lo que condiciona el resto de la batalla. Mientras el ejército lidio se fragmenta en unidades aisladas, la formación persa conserva su forma. Los arqueros en las torres cambian la dirección del fuego según las órdenes. Primero a la caballería, luego a la falange egipcia, luego de nuevo a la caballería. Las reservas de flechas dentro del cuadro permiten mantener el ritmo. Los heridos son llevados al interior del perímetro y su lugar en la formación es ocupado de inmediato. El relevo es constante. Ciro permanece en el interior del cuadro. No es cobardía, es mando. Desde allí, ve los cuatro lados de la formación y recibe informes más rápido que si estuviera galopando por el campo. Los mensajeros entran y salen por un angosto pasillo en la cara sur del cuadro, cubierto por escudos. Cada pocos minutos, Ciro sabe lo que sucede en cada sector. Creso, en este momento, sabe considerablemente menos. El rey lidio está de pie en su puesto de observación al oeste del campo. Entre él y la batalla hay polvo, distancia y el caos de la transmisión de informes. Los mensajeros le traen mensajes que pierden vigencia antes de que pueda reaccionar. Él ve la imagen general. Su caballería no rompe, su infantería está en contacto con el enemigo y la falange egipcia resiste en el centro. Todavía no es una catástrofe, aún hay margen para revertir la situación. Creso toma una decisión que parece sensata con la información de la que dispone. Ordena a la caballería noble lidia, a aquellos que ya han echado pie a tierra, que se reagrupen y asalten el cuadro persa a pie, concentrándose en un solo lado. Que lo rompan, entren y destruyan el puesto de mando. Es un plan coherente. El cuadro persa es impenetrable desde fuera, pero si el enemigo logra entrar, la formación colapsará desde su interior. El problema es que el plan requiere un asalto coordinado, y la caballería noble lidia en este momento carece de organización. Mira esta escena. Varios cientos de jinetes desmontados con armadura pesada están de pie en la llanura a 200 pasos del cuadro persa. Sus caballos han huido o se han dispersado. Algunos conservan sus lanzas, otros no. Los comandantes intentan gritar por encima del estruendo, reuniendo a los hombres en una suerte de formación. Los nobles acatan las órdenes con desgana. Cada uno de ellos está acostumbrado a liderar, no obedecer a pie. Varios ya se han lanzado hacia el cuadro por su cuenta, sin esperar la señal general. Los arqueros persas en las torres ven este movimiento antes de que la carga se materialice. Las flechas se clavan en la masa lenta de hombres con armadura de bronce. El bronce resiste mucho, pero no una flecha que vuela desde arriba hacia un cuello expuesto o bajo el borde de un casco. Los nobles desmontados sufren bajas incluso antes de alcanzar el muro de lanzas.
Los que llegan se topan con los escudos y las lanzas de la infantería persa. No es una ruptura, es un choque brutal contra el muro. Los lanceros persas trabajan en formación, relevando a los hombres agotados. Los lidios desmontados luchan cada uno por su cuenta. La diferencia en organización es aquí más determinante que la diferencia en armadura. Ciro observa este ataque y no altera sus disposiciones. El cuadro mantiene la formación. Eso es suficiente. El frescor de la mañana ha dado paso al calor del día. El sol ha subido lo suficiente como para que el bronce comience a calentarse. Un hombre con panoplia completa bajo el sol directo es un horno. Un ataque a pie en estas condiciones agota en minutos. Los infantes persas dentro del cuadro están a la sombra de sus propios escudos y esperan. Están en mejor forma física simplemente porque han permanecido estáticos. En el flanco izquierdo del cuadro persa se desarrolla un incidente aislado, que Heródoto registra indirectamente en su descripción general. Parte de la infantería lidia, infantería de línea, no nobles, intenta rodear el cuadro por el norte, encontrando un ángulo donde no hay camellos. Lo logran parcialmente. Alcanzan el lado norte del cuadro y entran en combate encarnizado con la infantería persa sin el obstáculo de los animales. Esta es una batalla real, lanza contra lanza, escudo contra escudo. Los infantes lidios luchan aquí de forma organizada y mantienen la línea. La cara norte del cuadro persa comienza a sentir la presión. Ciro recibe el informe. Desplaza parte de la reserva, lanceros que estaban en el centro, hacia el muro norte. El traslado lleva tiempo. Durante varios minutos, la pared norte resiste sin refuerzos gracias a la solidez de la formación. Resiste. Cuando la reserva se posiciona, el empuje sobre el flanco norte se estabiliza. La infantería lidia se topa con una formación reforzada. El ataque se ralentiza. Los arqueros persas en las torres desvían parte de su fuego hacia ese sector. En este momento, en el campo, ocurre algo que decidirá el curso de la siguiente media hora. Los nobles lidios, tras hostigar infructuosamente el muro sur del cuadro, comienzan a retirarse. No huyen, se retiran. Lentamente, mirando hacia atrás, empuñando sus armas. No están rotos, están agotados. La armadura, el calor y el asalto fallido contra el muro de escudos han pasado factura. La retirada se acelera. Desde la colina, Creso ve cómo sus mejores tropas, aquellas para las que se construyeron los establos y las armerías de Sardes, se alejan de las filas persas. Al principio con lentitud, luego con premura. Todavía no admite la derrota, pero el mensajero que envía a la falange egipcia, con la orden de resistir a toda costa, cabalga ya con un tono de urgencia, no de confianza. La falange egipcia en este momento está aislada en el centro del campo, sin caballería en los flancos, sin infantería lidia a sus espaldas, rodeada por el cuadro persa por tres lados. Todavía mantienen los escudos en alto, su compromiso no ha expirado. La falange egipcia mantiene los escudos. Es el último bastión operativo del bando lidio. Mírala desde dentro. Un mercenario egipcio en la primera fila permanece de pie, apoyando el hombro izquierdo contra el escudo de su camarada. A la derecha ocurre lo mismo. El oplón pesa unos 8 kilogramos. Después de varias horas de combate, el brazo ya no lo sostiene con los músculos, sino con los tendones y pura obstinación. Detrás, las filas posteriores empujan. No es agresión, es la dinámica de la falange. Los de atrás sostienen la formación, los de adelante reciben apoyo. Una lanza frente al rostro, lanzas ajenas a 1 metro de la cara. La falange no ve el campo de batalla, solo ve el escudo del compañero a la izquierda y las lanzas del enemigo a la derecha. Todo lo demás es estruendo. Gritos en lidio, persa y griego. Flechas golpeando la madera de los escudos. Un impacto seco, seguido de una vibración que recorre el brazo. A veces, un grito cercano, y alguien de las filas traseras da un paso al frente para ocupar el lugar del caído. Los comandantes egipcios saben lo que ocurre en los flancos. Saben que la caballería lidia no ha logrado romper el frente. Saben que su infantería se retira. Saben que están solos. Sin embargo, mantienen la formación. Su compromiso es hasta el final de la batalla, no hasta el momento en que la situación se vuelve adversa. Ciro observa la falange egipcia y decide no atacarla de frente.
No es por respeto al enemigo, es por aritmética. Un asalto frontal contra una falange compacta resulta costoso incluso para el vencedor. La infantería persa sufriría pérdidas que Ciro no tiene necesidad de asumir si existe otra opción. Y existe otra opción: el cerco. La formación persa inicia un lento movimiento envolvente. 3 lados del cuadrado, sur, este y norte, avanzan, rodeando la falange egipcia desde 3 direcciones. El cuarto lado, el oeste, permanece abierto. Hacia allí se retiran los restos del ejército lidio, y Ciro no desea interferir con las rutas de ataque. La falange egipcia se encuentra atrapada en un triángulo de filas persas. Los comandantes gritan órdenes para mantener la cohesión en todas las direcciones. La falange gira parte de sus filas hacia los costados, intentando cubrir los flancos, pero esto debilita inevitablemente el frente. Los arqueros persas apostados en las torres aprovechan el momento de inmediato. Las flechas llueven sobre el frente mermado. Caen varios hombres. Se abre una brecha en la primera fila. Un segundo después, otro hombre ocupa el lugar, pero el ritmo ya se ha roto. Ahora, el flanco oeste. Precisamente hacia donde se retira el resto del ejército lidio, avanza la caballería persa. Es la misma unidad que había golpeado a la infantería lidia antes y se había replegado tras la formación principal. Se habían reagrupado dentro del perímetro, recuperado el aliento y recibido una nueva orden. Los jinetes persas surgen de la esquina oeste del cuadro y se lanzan tras el ejército lidio en retirada. No buscan a la falange, sino a la infantería que huye y a los aristócratas desbandados. Es una persecución, no un ataque frontal. La caballería persa alcanza a hombres que se mueven con lentitud bajo el peso de sus armaduras en una llanura abierta. Un aristócrata lidio, que se retira a pie con su coraza de bronce, oye el galope tras de él. No es un miedo abstracto, es un sonido concreto que se aproxima más rápido de lo que él puede correr. Se gira y desenvaina su espada. Una lanzada desde la montura, dirigida de arriba hacia abajo contra un hombre sin escudo, no es un duelo, es geometría. Parte de la infantería lidia arroja sus armas y huye. En campo abierto, un jinete alcanza a un hombre de a pie sin esfuerzo. Los que sueltan las armas y levantan las manos son hechos prisioneros. Los que intentan escapar armados no. En el campo de batalla, en este instante, ocurren 3 procesos distintos de forma simultánea. La caballería persa persigue al ejército lidio en el oeste. La infantería persa rodea a la falange egipcia en el centro. Y los arqueros desde las torres mantienen un hostigamiento metódico sobre cualquier unidad con armadura lidia que aún se mueva. Creso, desde la colina, lo ve todo. Ahora la palabra derrota resuena en su interior, sin testigos. Dicta la última orden militar del día, retirada hacia Sardes. Una retirada organizada, cubierta por una retaguardia. En la práctica, esto significa que los que aún mantienen la formación deben proteger a los que ya han emprendido la huida. La falange egipcia recibe esta orden a través de un mensajero. Salir de un cerco por 3 flancos no es una maniobra que se enseñe en los campos de entrenamiento. Es una tarea que no tiene una solución limpia. El comandante de los mercenarios egipcios, cuyo nombre no conserva las fuentes, toma la única decisión posible. La falange gira como un bloque único hacia el oeste y comienza a marchar hacia Sardes, manteniendo la formación. La infantería persa presiona desde 3 flancos al monolito egipcio en movimiento. Una falange en marcha pierde densidad mucho más rápido que una estática. Las filas traseras se ven obligadas a mirar hacia atrás, hacia los persas que los acosan, mientras intentan avanzar. La formación comienza a estirarse. Una falange estirada deja de ser una falange. Se convierte en un grupo de hombres con armaduras idénticas. Los lanceros persas se filtran por los huecos entre las filas. Los egipcios luchan donde están, cada uno por su cuenta, sin la cobertura mutua de los escudos. Luchan bien, son profesionales, pero un hombre con armadura contra 2 no es táctica, es estadística. Parte de los egipcios logra romper el cerco hacia el oeste y huye hacia Sardes con los restos del ejército lidio. Otros quedan en el campo, rodeados y sin vía de escape. Heródoto registra que los mercenarios egipcios en esta batalla lucharon hasta el final y se negaron a una rendición organizada. Según su descripción, los últimos se retiraron a la orilla del río y mantuvieron la posición mientras fue físicamente posible.
No se trata de heroísmo en un sentido romántico. Es el orgullo profesional de hombres que no están acostumbrados a incumplir los términos de un contrato, incluso cuando la batalla está claramente perdida. Al mediodía, la llanura de Timbria está tan cubierta de caídos que la infantería persa, al avanzar, tropieza con el bronce a cada paso. Ciro sale de la formación. La batalla en el campo ha terminado, pero la guerra no. Creso se dirige a Sardes, y Sardes es una fortaleza, un tesoro y el último argumento del rey lidio. Ciro mira hacia la ciudad y ordena la persecución inmediata. No mañana, ahora. La persecución comienza al instante. Es una decisión fundamental de Ciro. No permitir que el ejército lidio se reagrupe tras los muros de Sardes y convierta la derrota en el campo en un asedio prolongado. La caballería persa sigue a los lidios por el camino a la ciudad. La distancia desde Timbria hasta Sardes es de varias horas a pie. Para la caballería, mucho menos. El ejército lidio en retirada ya no es una fuerza militar. Es una masa de hombres moviéndose en una sola dirección. Algunos están armados. Otros han arrojado su equipo en el campo. La estructura de mando está destruida. Los oficiales han muerto o se retiran en grupos aislados, sin comunicación entre sí. Creso entra en Sardes antes que el grueso de los fugitivos. Está vivo y físicamente ileso. Es lo único que, por ahora, tiene a su favor. Sardes es una fortaleza imponente. La Acrópolis se alza sobre un promontorio rocoso, casi vertical por 3 de sus lados. Los muros son gruesos y cuentan con provisiones. En condiciones normales, una plaza así resistiría meses. Al entrar, Creso envía a sus últimos mensajeros hacia sus aliados, Egipto, Esparta y Babilonia. La petición es una sola: auxilio militar inmediato. Los mensajeros salen de Sardes por las puertas del norte. Casi simultáneamente, la caballería persa entra por las del sur. Ciro no se detiene ante las murallas, mantiene la presión. Es un cálculo psicológico preciso. Un ejército que irrumpe en una ciudad pisando los talones de los que huyen, utiliza el pánico como arma. Las puertas de la ciudad no llegan a cerrarse. Hay demasiados soldados propios intentando entrar para escapar del desastre. La ciudad baja de Sardes cae en pocas horas. Las unidades persas ocupan los barrios, los mercados y los almacenes junto al río Pactolo. La población huye hacia la Acrópolis, hacia las puertas del norte o se pierde en los callejones. Los comandantes persas reciben una orden clara de Ciro: no incendiar nada. Sardes es ahora propiedad persa. Es una orden que exige una disciplina férrea. El ejército vencedor está compuesto por hombres que han soportado el cruce invernal, meses de campaña y un día de combate brutal. El instinto natural es el saqueo. Ciro lo sabe, pero también conoce el precio de un pillaje caótico. Se destruye precisamente aquello por lo que se ha luchado. El tesoro lidio, las reservas y las redes comerciales solo tienen valor si permanecen intactos. Algunos soldados desobedecen. Se declaran incendios aislados en la ciudad baja, pero los oficiales persas los sofocan por la fuerza. Varios saqueadores son ejecutados de forma ejemplar en la calle principal. El resto regresa a sus puestos. Mientras tanto, Creso se atrinchera en la Acrópolis con los restos de su guardia y aquellos que lograron refugiarse tras los muros interiores. La Acrópolis de Sardes está protegida por la naturaleza misma. La roca sobre la que se asienta hace que un asalto sea casi imposible. Casi. El ejército persa inicia un asedio formal. Ciro establece puestos a lo largo del perímetro rocoso, cortando toda vía de suministro y escape. No es una labor rápida. La Acrópolis es vasta y el perímetro extenso. Se requieren varios días para cerrar el anillo por completo. Al 14º día del asedio, cifra que registra Heródoto, un soldado persa observa un detalle crucial. Un guerrero lidio en el muro de la Acrópolis pierde su casco, que rueda por la roca y cae por la ladera. El guerrero desciende tras él por un sendero que, a juzgar por su seguridad, utiliza con frecuencia. El camino es estrecho, oculto por un saliente rocoso e imperceptible desde abajo. El soldado persa, llamado Girea según las crónicas, memoriza la ruta. Esa noche, una pequeña unidad persa asciende por el sendero. Los muros en ese sector no están vigilados.
Los lidios consideraban la zona inexpugnable debido al relieve y no habían apostado centinelas. La unidad penetra en la Acrópolis sin resistencia. Las puertas se abren desde el interior. El ejército persa toma la Acrópolis de Sardes al 14º día. No mediante una brecha ni tras meses de hambruna, sino a través de un sendero descuidado y unas puertas sin vigilancia. La fortaleza más rica del mundo antiguo cayó por una negligencia que la guardia lidia consideró insignificante. Creso es capturado vivo. Esta es también una decisión deliberada de Ciro. Un rey vivo es más útil que uno muerto. Legitima el traspaso de poder, facilita el acceso al tesoro y provee información sobre los pactos con los aliados. Creso queda bajo custodia en sus propios aposentos. Los oficiales persas inician el inventario de los bienes de la Acrópolis. Lo que encuentran supera cualquier expectativa, incluso para los estándares de la riqueza lidia. Lingotes de oro, reservas de moneda, joyas, telas y armas. Todo se registra, se almacena y se custodia. Ciro supervisa personalmente el proceso, no por codicia, sino porque entiende que esto no es botín de guerra, sino el recurso administrativo de su nuevo imperio. Los mensajeros de Creso regresan con las manos vacías. Babilonia no respondió, sumida en sus propias turbulencias políticas. Egipto envió simpatía y promesas. Esparta estaba equipando sus naves, pero recibió la noticia de la caída de Sardes antes de que la flota zarpara. La embajada espartana dio media vuelta. Creso permanece cautivo en su palacio, esperando la decisión sobre su destino. Según Heródoto, pasa varios días en cautiverio mientras Ciro delibera. Un rey vivo puede ser fuente de legitimidad o un símbolo de resistencia. Puede ser, simplemente, un problema político costoso. Ciro elige la opción que le permite neutralizar los tres riesgos a la vez. Ordena una ejecución pública, una pira en la plaza principal de Sardes. No es crueldad gratuita. Es una señal política para las ciudades sometidas de Lidia y las polis griegas de la costa jónica que aún no han definido su postura. El mensaje es nítido. La resistencia ha terminado y el viejo orden ha sido físicamente destruido. Creso, sobre la leña, contempla la plaza. Lo que piensa en ese momento varía según las fuentes. Heródoto afirma que invocó el nombre de Solón, el sabio ateniense que le advirtió que nadie debe considerarse dichoso hasta el final de sus días. Creso lo había tomado entonces por una banalidad. Ahora no. Prenden el fuego. El humo comienza a elevarse sobre la plaza. Y es aquí donde la historia da un giro inesperado que Heródoto registra como un hecho. Ciro detiene la ejecución. Esta decisión requiere una explicación política, no emocional. Heródoto ofrece versiones románticas, que Ciro se apiadó al oír las palabras sobre Solón, o que se aterró ante su propio acto. Ambas versiones complacían a la audiencia griega, amante de las lecciones morales. La explicación real es probablemente más fría y pragmática. Creso vivo vale más que Creso muerto. El reino lidio acaba de pasar a manos del imperio aqueménida. No es solo tierra, es un sistema administrativo, redes comerciales y relaciones con las polis griegas como Mileto, Éfeso y Esmirna. Estas ciudades tributaban a Lidia, ahora deben tributar a Ciro. La transferencia de estas lealtades requiere legitimación. Un Creso vivo, que acepte públicamente la autoridad de Ciro, es la herramienta perfecta. Un Creso muerto es solo un cadáver del que hay que deshacerse. Apagan el fuego y bajan a Creso de la pira. Se convierte en consejero de la corte persa, un cargo honorable en la forma pero vacío de poder. Heródoto lo menciona en episodios posteriores. Creso da consejos que Ciro a veces escucha y otras ignora. El exmonarca del estado más rico del mundo pasa el resto de sus días como consultor de quien destruyó su reino. No es una tragedia literaria, es una resolución administrativa. Sardes se convierte en una satrapía persa. Ciro nombra un gobernador y aplica el sistema persa. Se respetan las tradiciones y religiones locales. La élite se integra parcialmente en la nueva estructura y los impuestos fluyen hacia la tesorería imperial. No es magnanimidad, es eficiencia. Una provincia devastada produce menos que una que funciona. El río Pactolo sigue arrastrando arenas auríferas, pero ahora ese oro trabaja para Ciro. Las polis griegas reaccionan de diversas maneras. Mileto, que gozaba de un tratado especial con Lidia, ofrece a Ciro las mismas condiciones. Ciro se niega. No acepta términos previos a su victoria. Él impone los nuevos.
Una a una, las demás polis envían delegaciones expresando su sumisión. Ciro las acepta y les fija tributos. Esparta, por su parte, envía una embajada con una advertencia: que no se toque a las ciudades griegas o Esparta intervendrá. Ciro escucha y pregunta a sus asesores: ¿quiénes son los espartanos? No es arrogancia, es una evaluación. Ciro sabe quiénes son, pero quiere medir la seriedad de la amenaza. Tras escuchar la explicación de sus consejeros, Ciro responde a los embajadores que nunca ha temido a gente que reserva un lugar en su ciudad para reunirse y engañarse unos a otros, refiriéndose a los mercados griegos y al comercio, actividad que los persas despreciaban frente a la virtud guerrera. Según Heródoto, el mensaje llegó a Esparta, y Esparta no intervino. El mundo griego asimiló lo ocurrido gradualmente. Lidia había sido el amortiguador entre la expansión persa y las polis de Anatolia. Mientras Lidia resistía, la frontera persa estaba lejos, al este del río Jalis. Ahora estaba en la costa del Egeo. El oráculo de Delfos, que predijo a Creso que destruiría un gran imperio, resultó ser exacto. Creso destruyó un gran imperio, el suyo. El oráculo no especificó detalles, una característica de las profecías délficas que los historiadores registran sin ironía, aunque ésta sea evidente. El tesoro de Delfos conservaba entonces las colosales ofrendas lidias, estatuas de oro, copas y lingotes enviados por Creso. Los sacerdotes custodiaron esos objetos, no se los devolvieron a Creso, ni se los enviaron a Ciro, simplemente los conservaron. Delfos sobreviviría al reino lidio y a muchos otros imperios. La batalla de Timbria en el 547 a.C. alteró el mapa político de forma irreversible. No fue un proceso gradual, sino el resultado de un solo día en la llanura lidia. Unos 200 camellos de carga, desplazados de la retaguardia a la vanguardia, decidieron el destino de un estado de 3 siglos. No fue suerte. Fue una lectura precisa del adversario. Ciro sabía que la caballería lidia era superior y que en un choque convencional perdería los flancos. Entendió que la táctica estándar no serviría. En lugar de intentar mejorar lo que ya tenía, cambió las condiciones del problema. Eliminó a la caballería lidia de la ecuación, no destruyéndola en combate, sino volviéndola inútil. Creso no perdió por debilidad, sino por ser predecible. Su ejército estaba diseñado para una tarea específica y operaba bajo un esquema rígido. No tuvo respuesta para una pregunta que nadie había formulado antes: ¿qué hacer si los caballos se niegan a avanzar? El sistema militar lidio fue creado para guerras con reglas compartidas. Ciro rompió las reglas. La riqueza de Lidia no pudo comprar flexibilidad de mando, ni capacidad de reacción en el fragor de la batalla, ni aliados que llegaran a tiempo. Compró los mejores caballos y las mejores armaduras, pero también una autoconfianza que resultó ser más costosa que todo lo demás. Sardes aún permanece, o lo que queda de ella. Los arqueólogos han desenterrado cimientos reales, restos de mercados y fragmentos de murallas. El río Pactolo fluye por el mismo cauce que en el 547 a.C., aunque el oro se agotó hace siglos. La Acrópolis desde la cual Creso vio aproximarse al ejército persa todavía domina el valle. Al observar las ruinas de Sardes, cabe hacerse una pregunta. Cuando las reglas de la guerra dejan de funcionar porque el adversario se niega a seguirlas, ¿qué es más importante? ¿Conservar el sistema que antes garantizaba la victoria? ¿O lanzar camellos de carga a la batalla para sobrevivir? Creso eligió el sistema. Ciro eligió los camellos. La historia no conservó el nombre del arriero persa que llevó al primer animal a la línea de fuego. Él no sabía que estaba cambiando el curso de la historia. Simplemente cumplía una orden que parecía ridícula y seguía avanzando. A veces, eso es suficiente.